nombre es Luz Adriana Castro, estoy saludándoles desde Bucaramanga, Colombia. Soy médica y cirujana de la Universidad Industrial de Santander y pues toda mi vida me ha interesado muchísimo todo lo que tiene que ver con esa medicina aplicada integralmente, y por eso cuando vi cierta información y encontré la manera tan bonita como ejerce o vive la medicina el doctor Sergio, yo dije, tengo que invitarle, tiene que estar ahí conmigo, así que vamos a aprovechar esta tarde al máximo. Doctor, yo hice un planteamiento, no sé si esté de acuerdo, para llevar como una estructura de que en los primeros 20 minutos hablemos en forma global. Hice un montón de preguntas que nos da como para unas 4 horas. Vamos a ver cuáles alcanzo a, a hacer. Y después otros 20 minuticos, de pronto ya con algunas patologías específicas, y al final damos unos 10 o 15 minutitos para preguntas. ¿Le parece bien? Sí, me parece genial. Yo estoy encantado de estar en tu casa y tú mandas. Tira que yo te sigo. Ay, qué bien. Muchísimas gracias. Entonces, arranquemos aquí con esta súper lista. Bueno, yo no puedo dejar de preguntarle qué hace un cardiólogo hablando de emociones, espiritualidad, intuición, en fin. Esa pregunta me la hago yo también todos los días cuando me estoy afeitando, mirándome al espejo. ¿Qué te ha pasado, cardiólogo? A ver, esto hace parte de un proceso mixto, es un proceso de orden personal y profesional, van de la mano. Cuando tú te percibes de una manera, la información que puedes recibir es una información determinada. Cuando cambias la forma como te percibes como persona, la información que te llega es o más amplia o más estrecha según el cambio que hayas dado. Entonces, si tú en una parte de tu vida, que era lo que me pasaba a mí, te estabas percibiendo como un cuerpo físico inmortal, con unas creencias religiosas determinadas, limitantes, la información que aceptas como cierta es diferente a cuando tienes un proceso de conciencia, de apertura de mente, te cambia la vida, te pone todo patas arriba y de repente te encuentras recibiendo información de otro tipo. Al principio es un proceso que va en esta dirección, hacia adentro, tienes que empaparte tú y luego, como es el universo siempre, esa información empieza a salir por todas partes y es como un cardiólogo puede acabar hablando de emociones y de espíritu. Vale, Doc, pues como la charla se llama cuerpo, mente, espíritu, no sé si nos quiera como definir un poquito cada una de estas partes. Sí, hay, digamos que un ser humano tal como yo lo veo hoy en día es un compendio de cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo mental y cuerpo emocional, que son con los que nos movemos aquí en este plano. Y luego lo que yo antes llamaba el alma, que era una cosa un poco abstracta, pues también ya hoy en día se ve de una manera un poquito diferente, así la veo yo. Y entonces puedo ver lo que es el cuerpo físico, el cuerpo mental y digamos el cuerpo espiritual, o lo que podría ser el espíritu. Esas tres partes no están separadas, siempre están juntas. Lo que puede cambiar es la capacidad que tiene el cuerpo físico vulnerable, mortal, de percibir esa otra parte más elevada. La medicina holística, que no es una cosa nueva, digamos, es lo más ancestral que hay, es esto porque es de donde venimos y ahora a lo mejor estamos viviendo un camino de regreso a los orígenes, por eso hay esta inquietud en tanta gente. La medicina holística siempre tuvo en cuenta eso, que el ser humano es un ser espiritual, o sea, lo que somos tú y yo realmente es un espíritu que está viviendo una experiencia temporal encarnados en estos cuerpos que se ven ahí en la pantalla. Desde esa perspectiva se nos abren un montón de herramientas, tanto de diagnóstico como de tratamiento de todo tipo de enfermedades. Ya, estoy entendiendo y aquí tengo de verdad súper interesante. Estoy feliz porque cada uno de los interrogantes que me había puesto acá está como uniendo el engranaje de todo lo que había percibido acerca de su práctica médica.
Quisiera ir entonces un poquito ya más a lo específico de qué es la medicina integrativa y qué es lo que integra la medicina integrativa. El lenguaje, digamos que tiene ciertas limitaciones, porque el lenguaje es el uso de unos símbolos predeterminados y no siempre se consigue transmitir aquello que tú tienes en la mente con palabras. Hay cosas como los colores que tú no los puedes describir con palabras. Si tú intentas explicarle a alguien que tiene los ojos vendados cómo es el color rojo en palabras, no lo consigues. Solo cuando esa persona te quita la venda y ve el color rojo, dice, ah, es que esto era lo que yo... Solo lo puedes ver con los ojos o escuchar con el oído un violín. Tampoco lo puedes describir con palabras. ¿Cómo suena un violín? Pues no lo sé. Escúchalo y entonces reconocerás un violín. El sabor de la naranja. Desde esa misma perspectiva, a veces nos encontramos con limitaciones para describir lo que yo intentaba describir en la pregunta anterior. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es un ser humano? Te quedas como con limitaciones. Como estamos en una época puente, la humanidad está transitando ahora un puente, un cambio de conciencia impresionante a nivel global. Esa medicina que está volviendo a las raíces, recuperando las ciencias tradicionales, la medicina tradicional china, la ayurveda, las técnicas de diagnóstico y terapéuticas que se usaban en otras, digamos, en otros tiempos, están volviendo a ser recuperadas, a la vez que seguimos asistiendo a lo que se llama medicina convencional actual, que es lo que usted y yo aprendimos en la facultad. Pues los cateterismos cuando uno tiene un infarto, el tratamiento de todas las enfermedades, las pastillas. Integrar esas dos cosas es lo que ha llevado a que se acuñe el término medicina integrativa. Esa podría ser una definición, pero hay otra, que es, desde el punto de vista actual, estamos todos especializados y subespecializados. Y los médicos especialistas nos cuesta mucho entender el resto del cuerpo, los otros órganos, ver el cuerpo como una unidad. Hay quien usa el término medicina integrativa como eso, una medicina que está integrando otra vez al ser humano y ahí ya depende de cómo se perciba cada uno. Hay quien se va hasta el espíritu, hay quien se queda en la mente, hay quien solamente sigue viendo el cuerpo pero hace cosas de la medicina integrativa. O sea que es una definición que puede ser muy amplia, pero que creo que queda claro que lo que persigue la medicina integrativa es tender un puente que nos permita a esta sociedad actual usar lo mejor de cada estrategia terapéutica, sin quitar ninguna. Es un término más inclusivo que exclusivo. A veces hay algunos que llaman medicina alopática, tú eres un alópata y tú eres un alternativo. Eso, si nos vamos juntando y todos nos vamos encontrando en un cómodo centro, sería lo que define al médico integrativo, aquel que sabe usar todos los métodos de diagnóstico, los más ancestrales y los más modernos, siempre para el bien de su paciente. Súper, bueno, lo entendí así, integra las áreas del ser, cuerpo, alma, espíritu, integra también los órganos para no irnos como por tantas subespecialidades y subespecialidades, integra también la medicina convencional o alopática con la medicina complementaria, ¿verdad? ¿Sí? Con razón, me encanta porque integra todo. Quería saber, doctor, si usted está de acuerdo con esta frase que dice que la medicina alopática se enfoca más en la enfermedad que en el enfermo. Una definición que a mí me gustó mucho y que la uso desde entonces cuando la leí, de la medicina alopática, es que es la medicina de la guerra. Es la medicina del síntoma, es la medicina de hacer a la persona lo más funcional posible cuanto antes. En la guerra, en el ejército, pues hay soldados que caen heridos y claro, el volumen del ejército es importante. Si tengo un herido al que le duele la cabeza, por ejemplo, pues tengo que buscar un analgésico rápido, pero usted mañana tiene que volver al frente a seguir peleando. No puedo sentarme a hacer grandes disquisiciones, grandes investigaciones, a ver cómo tiene la microbiota intestinal, a ver si ese dolor de cabeza es por la dieta que está llevando. No me da tiempo. La medicina alopática nace para tratar el síntoma y devolver la funcionalidad lo antes posible.
Y es por eso que en esa medicina alopática tenemos tantas enfermedades idiopáticas. En todos los campos de las especialidades médicas actuales hay un montón de cosas idiopáticas. Es decir, idiopática, para el que no sepa, es que no se conoce el origen, pero sí que vamos probando tratamientos que nos retrasen la mortalidad o que disminuyan la mortalidad. Esa es un poco lo que marca, lo que caracteriza la medicina alopática. Es tratar el síntoma, a veces sin conocer la causa de lo que hay detrás. Ok, doctor, gracias por la aclaración, por el comentario. Otra inquietud que se me quedó cuando vi que hay mucha información, muchos videos en los que está el doctor Mejía haciendo conferencias, charlas, lo pueden ver en el canal de YouTube del doctor o hay muchos otros canales. Yo quedé impresionada y como que me dice cuando lo escuché hablar acerca de la medicina basada en la evidencia y digamos también de paso algún comentario del libro de Mundo Sin Cáncer. ¿Puede compartir eso, por favor? Sí, el tema de la corrupción en esta sociedad distópica toca todos los palos. A mí me gusta referirme a esta época actual como que hay 4 palos sobre los que el ser humano se mueve más o menos a grandes rasgos. La educación, la religión, la ciencia y la política / economía. Son 4 palos que en este momento distópico o el tipo de sociedad que hemos arrastrado lleva a manipulaciones, a intereses económicos sobre el bien global, sobre el bien social, el miedo sobre el amor. Y desafortunadamente la medicina no se ha visto libre de eso. No es una crítica a los médicos, no es caer en el tópico de los médicos son así o son así. Es que detrás de la formación médica, durante los 2 últimos siglos, ha habido corrientes, digamos, que no son del todo claras, que no son del todo transparentes en la forma como se tratan las enfermedades. Porque de alguna manera no se ha buscado con ahínco el sanar al paciente, sino más bien mantenerlo enfermito, con un nivel de enfermedad que nos lo mantenga como cliente durante muchos años, y eso se opone a las medicinas ancestrales. Se sabe que en la medicina china hace milenios, a los médicos se les pagaba para mantener la sociedad sana. Al médico del emperador se le pagaba para mantener el emperador sano, no para estar haciéndole chequeos a ver cuándo ya se había caído enfermo del corazón o cuando se le había crecido la próstata, para entonces ya actuar y tener un paciente. Era al revés. Teníamos que buscar estrategias que mantuvieran a la gente sana, sin síntomas y viviendo una vida larga. Es por ahí por donde vamos un poquito de regreso. Y el libro que mencionabas, de Un Mundo Sin Cáncer, ese es un libro que explica muy bien qué ha pasado con la industria farmacéutica desde sus comienzos, tal como la conocemos hoy en día, cómo se fue adueñando de la educación que se nos da a los médicos en las universidades, en las facultades de medicina, y cómo al final los médicos modernos solo entendemos ciencia, aquello que se publica en determinadas revistas de prestigio. Y hay ahí un terreno un poquito fangoso que a día de hoy ya no es tabú. Al principio eso estaba feo decirlo. Hoy en día yo creo que ya la sociedad es bastante consciente de dónde cojea esa medicina y dónde tenemos que poner el arreglo. Vale, ya que mencionaste la diferencia entre detectar tempranamente y el prevenir realmente la enfermedad, pues me gustaría que nos profundizara un poquito acerca de eso. Además, porque buena parte de mi comunidad en redes sociales son mujeres y yo les prometí que íbamos a hablar del antienvejecimiento, y yo sé que dentro de la medicina realmente preventiva hay unos hábitos saludables que tienen mucho que ver con el envejecimiento, así que este tema me encanta. Qué bien.
Digamos que el envejecimiento es algo natural para nuestra sociedad actual, es algo inevitable también, de la misma manera que es la muerte del cuerpo físico. Eso es inevitable. Lo que sí es evitable es que el envejecimiento sea ligado a enfermedades, a niveles serios de disfunción orgánica. Que el cuerpo no funcione bien, pues porque desde los 40 ya se está enfermando el cuerpo. Hay dos conceptos que, aunque son parecidos, no son iguales. El concepto de detección precoz de cáncer de mama, detección precoz de aneurisma de aorta, detección precoz de cáncer de próstata. Y el concepto de prevención. La sociedad moderna está confundiendo los dos conceptos. Y el paciente que llega a los 40 años empieza a hacerse chequeos para ver si ya tiene algo. A ver si ya tengo el tumorcito, a ver si ya tengo el no sé qué, a ver cómo está el colesterol. Y le preguntas, ¿pero usted quiere hacer un cambio radical de vida? Y yo, yo no. A mí me gusta fumar, yo tengo una vida social activa, yo voy a ciertos restaurantes donde se come pura basura y eso en principio nadie me lo ha dicho que tenga que cambiar. Yo para eso me hago mi chequeo anual. Esa detección precoz está bien, pero cuando ya te han encontrado algo, ya es un poquito tarde. Ya hay algo, ya estás enfermo, ya tienes un algo. La prevención real no se basa en hacerse chequeos, sino en preguntar, ¿qué tengo que hacer para estar en ese camino de envejecimiento sin enfermar? Y la respuesta la daba Hipócrates, el padre de la medicina, el que se conoce como el padre de la medicina, que vivía hace un montón de tiempo ya, que decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Siempre, yo lo que veo, lo que llevo recorrido en el mundo de la medicina integrativa, creo que siempre el integrativo va, lo primero, a preguntar por la dieta. ¿Qué come? ¿Por qué? ¿Para qué? Para esas seguidoras de tu canal que están interesadas en el anti-aging, es conocidísimo que el aspecto externo del cuerpo refleja lo que hay por dentro. Y estoy hablando tanto de las emociones como de la comida. Hay que ponerse a dieta de emociones, hay que ponerse a dieta de estrés. El estrés envejece muchísimo. Hay que dejar de fumar, por supuesto. O sea, fumar tendría que ser ya pecado mortal, pero radical. Es una toxina, el principal cancerígeno. Y hay que alimentarse bien. Hay que adquirir hábitos sanos de alimentación. Eso en el siglo XX nos alejaron un montón de la naturaleza. La gente ya no sabe para qué hay que comer. Piensan que comer es porque está rico y porque me gusta, yo qué sé, la leche condensada, el azúcar, todo ese montón de pasteles y de cosas que están tan ricas y que nos hacen tan adictos. Pues resulta que eso es parte del problema. Controlar el estrés, controlar las emociones y llevar un estilo de vida saludable, sin vicios tóxicos como el cigarrillo, alimentándose de la mejor manera posible y haciendo actividad física regular. No machacándose en el gimnasio, no se trata de machacarse, se trata de hacer cada uno, según sus características peculiares, una sana actividad física. Ahí está el compendio del anti-aging. Gracias. Esta dieta de emociones, sí hay que tenerla mucho en cuenta. Doctor, si nos puedes de pronto profundizar un poquito en el tema del estrés oxidativo y de los antioxidantes, porque pues los antioxidantes los que consumimos y los antioxidantes también que podemos aprovechar pues, de la naturaleza que nos brindan, además de los que tenemos naturalmente en el cuerpo. Si quieres, doctor, voy a hacer una pausita. Quiero que quien tenga preguntas las haga a través de la esferita que aparece abajo para que no aparezca dentro de los comentarios porque ahí me pierdo. Entonces, le dan clic donde está la esferita y el signo de pregunta y ahí pueden colocar las preguntas de manera que en el tiempo final de preguntas se me haga fácil poderlas leer y poder responder a las preguntas que ustedes tengan, ¿vale? Listo, doctor, sigamos. Hay una de las charlas donde yo hablo del paciente tipo limón y el paciente tipo manzana. Hablando del anti-aging, de los radicales libres, del envejecimiento, realmente no obedece al paso del tiempo como tal, es decir, la Tierra da una vuelta alrededor del Sol y yo por eso me veo un año más viejo, sino que hay un concepto que es la edad biológica.
y que todos los que nacimos el mismo año, pues hay unos que se conservan mejor y hay otros que se envejecen antes y se enferman antes. Eso es porque hay una edad biológica que obedece a la oxidación del cuerpo. La oxidación es un fenómeno que se debe a una falta de balance en unas cositas bioquímicas que se llaman radicales libres. Los radicales libres destruyen las proteínas, destruyen la estructura, modifican los genes y hacen que uno se vaya envejeciendo más rápidamente. La manzana, cuando la abres y la dejas expuesta en la cocina, a la media hora ya tiene signos de oxidación. La manzana es bastante frágil y se oxida rápido, se pone café, marroncita. El limón aguanta. El limón se sabe que es rico en vitamina C, uno de los grandes antioxidantes de la naturaleza. Y es por eso que el limón se oxida más lentamente que la manzana. Si yo elijo ser un paciente manzana porque tengo estrés, porque no duermo bien, porque fumo, porque bebo, porque no hago ejercicio, me va a pasar lo que a la manzana. Me voy a envejecer antes, me voy a engordar, voy a tener tensión alta, infartos, diabetes o cáncer o lo que sea que me toque. El paciente que se cuida, porque es paciente limón, corre menos el riesgo de tener enfermedad. Aquí me estoy saltando el factor genético, que también es un factor determinante, y hay quien viene ya con una marca genética que, aunque la epigenética nos está diciendo que es modificable, pero sí que marca un camino, te marca un camino. Hay algunos condicionantes genéticos que son inevitables. ¿Cuáles son los antioxidantes? Pues son aquellas sustancias que evitan ese proceso de oxidación del cuerpo. He dicho antes la vitamina C, se conoce el glutatión, que es el principal, el ácido alfa-lipoico, toda la lista de vitaminas, minerales. El cuerpo es sabio porque pertenece a una naturaleza que es sabia. El cuerpo es un óvulo fecundado de mi madre, este cuerpo es un óvulo fecundado de mi madre, que nació hace 56 años sin que nadie le dijera nada. O sea, mi cuerpo se formó y salió por donde salió gracias a una sabiduría natural. Eso no cambia nunca. Es decir, esa sabiduría natural permanece en el cuerpo. El problema es cuando nosotros desde nuestra mente y de nuestro comportamiento empezamos a actuar sobre ese cuerpo de manera tóxica. O también el entorno. Hoy en día vivimos un entorno bastante tóxico por la contaminación, por los químicos, por la comida basura. Esa relación entre mi carga genética, la sabiduría natural y cómo puedo yo desempeñarme en mi vida es lo que va a hacer que yo me oxide antes o después, que me enferme antes o después de todos aquellos que nacimos en mi mismo año. Es un tema muy interesante, es muy bonito y yo intereso a la gente. Es interesante que la gente pueda leer acerca del tema de la oxidación, porque es por ahí por donde vamos adoptando estrategias de prevención real. Vale, doctor, gracias. Ya como menciona, la invitación, pienso que estoy de acuerdo con en este momento no es a que se crean todo lo que se dice, sino a generar muchas dudas, a generar muchas dudas cada uno, asumamos esa posición de responsabilidad con nuestra salud, ¿no? Que salgamos a investigar, a leer, que no seamos así como rapidito lo que nos dicen, sino que dediquemos más tiempo para la lectura, para, bueno, yo también voy a pedir a ver si me recomienda algunos libros. Pero pues eso, no queda nada, simplemente que se generen muchas dudas, queremos todos así, más bien como con esa ambición, ese deseo por irnos a investigar algo más que mencionó. ¿Verdad, doctor? Sí, es mucho mejor tener una mente abierta, como decía Wayne Dyer, una mente abierta a todo y apegada a nada. O como decía Descartes, la verdad es una cosa muy difícil de encontrar y si realmente la quieres encontrar, tienes que poner al menos una vez en tu vida en duda todo lo que crees saber. Yo tengo ahí en mi canal un vídeo que se titula ¿Aquello que crees saber es verdad? Y suelo hacer referencia a los 3 contenidos del pensamiento: dudas, opiniones y certeza. Que casi todo lo que nosotros sabemos o decimos que sabemos, lo sabemos por fe, no porque hayamos comprobado de primera mano todo aquello.
O sea, alguna vez, si alguien me pregunta, ¿usted alguna vez ha visto una molécula de magnesio actuando sobre la célula y viendo cómo el endotelio se relaja? Yo le diría, no, no lo he visto nunca, porque yo no soy bioquímico, yo soy cardiólogo. Entonces me preguntarían, pero entonces, ¿por qué tiene usted un vídeo que dice que el magnesio es un mineral fantástico? Digo, pues porque he estudiado y me he leído libros que hablan del magnesio y yo al final me convierto en un comunicador de cosas que otros a lo mejor sí han podido ver de manera directa o que por tradición han oído de investigadores que estaban antes que nosotros. Desde esa perspectiva, yo soy más fan de la duda que de la certeza. Yo me apoyo mucho más en el no sé, no tengo ni idea. Es mucho más cómodo eso, porque a mí me permite ser un científico observacional, o sea, de observar el comportamiento de las cosas y de esto por qué pasa. Por lo que decía antes, este cuerpo es producto de una naturaleza que es mucho más sabia que nosotros, salta a la vista, que nosotros, con la sociedad que vivimos hoy en día, de sabiduría tenemos poco. De avance tecnológico a lo mejor hemos ganado un poquito, pero de esa sabiduría ancestral que llevaba a que la gente viviera más de 100 años de rutina, eso lo hemos perdido. Lo digo porque interesa perder el miedo a la duda. No hace falta saberlo todo, es mucho mejor. Por ejemplo, algo que digo yo también por ahí a veces, oye, el corazón nos han dicho que es una bomba que se contrae. El corazón se contrae y expulsa la sangre. A mí me gusta pensar, ¿no será más bien una bomba que se relaja? Es decir, tú imagínate, y esto ya es por divagar y por abrir alguna mente, cuando el embrión se está formando, ¿qué es más lógico? Que las células que se están formando, cuando forman el corazón, forman una cavidad y entonces esa cavidad se empieza a contraer. ¿Cuál será el primer movimiento del corazón? El primero, ¿qué es? ¿Una sístole o una diástole? A mí me encaja más que sea una diástole. Es decir, estaban las celulitas, han formado el corazón y de repente hace ¡bum! Se abre. O sea que el corazón realmente es una bomba aspirativa y es como un globo, como una bomba de estas de cumpleaños, que tú la hinchas y la parte activa es la dilatación del globo. Y cuando dejas de soplar, ¡pum!, el aire es expulsado cuando el globo está volviendo a su parte de relajación. O sea que la sístole sería la relajación. Eso es una cosa como para darle vueltas y decir, uy, qué interesante, eso cambiaría todo el panorama de la cardiología, de la cirugía cardíaca, de lo que entendemos ahora de cardiología. Y por esa vía es por donde uno va encontrando respuestas y es por esa vía por donde uno acaba encontrando el espíritu. Es muy bueno pensar acerca de la muerte. No, yo creo, yo pienso que no hay nada o yo creo que hay un cielo y un infierno o algo hay. Intentar buscar la experiencia más que un pensamiento teórico de me imagino que algo pasa, que es a lo que estamos acostumbrados nosotros, por la religión y porque la ciencia se separó de la religión por allá por la escolástica en la Edad Media y son cosas como que no encajan juntas. En España, por ejemplo, es muy típico que haya dos tipos de carreras, los de ciencias y los de letras. Va a llegar el momento en que se junten los dos otra vez para que podamos encontrar la sabiduría de lo que es un ser humano. Médicos, filósofos. Cuestionarnos todos, cuestionarnos. Bueno, Doc, yo quiero que hablemos ahora de algunas de las enfermedades, pues las de más incidencia, mitos, ya sea en cuanto a definición de la enfermedad o en cuanto al manejo. Y bueno, empezamos por su especialidad, por ese tema que tanto lo apasiona, que es el de la arteriosclerosis, para quienes son del área de la salud, la obstrucción de las arterias de los ojos. A ver, ¿qué nos puede comentar acerca de ese mito? Es una enfermedad inflamatoria. Lo dicen revistas científicas, está demostradísimo. Es una inflamación de las arterias. Y si la inflamación se vuelve crónica, pues al final tenemos calcificación, fibrosis del órgano que está inflamado. Y depende del tiempo y de cuándo aparece.
Esto no ha sido, digamos, sencillo para mí dar ese cambio de pensamiento, porque yo había aprendido que el colesterol es el que tapa las arterias, que el colesterol es malo, malísimo y que hay que bajar el colesterol. Hasta que un día me pregunté por qué, eso está contado con lujo de detalles en uno de los vídeos también, que se titula Si es realmente seguro bajar el colesterol. Y otro cuando presenté mi libro de los factores de riesgo atípico. ¿Por qué se le tapan las arterias a un fumador? Fue la pregunta que a mí me llevó a empezar a pensar en esto. Si en el tabaco no hay colesterol, eso no tiene nada que ver con la diabetes, ¿qué le pasa? Yo pensaba que era la nicotina, o el humo, o el CO2, y fue ahí cuando me encontré el tema de los metales pesados. El humo del tabaco tiene cadmio y plomo, y esos estropean o dañan el endotelio, inflaman el endotelio, que es la pared, es como el tapetito que cubre la arteria por dentro y que está en contacto con la sangre. Eso se inflama por esos metales pesados y es ahí cuando empieza el proceso de que la pared de la arteria se inflama, se hace más gorda y al estar la pared más gorda obstruye el paso de la sangre. Y hay un montón de factores de riesgo para que eso pase. El déficit de vitamina C, que es la teoría de Linus Pauling, los metales pesados, la propia insulina, las enfermedades dentales, una mala salud de la boca, y eso se entiende muy bien porque las arterias coronarias y la mucosa de la boca se forman en la misma parte del embrión. Eso es embriología pura. Si se me inflama la boca, se me pueden inflamar las coronarias. O por la vía del nervio vago, que es el que conecta todos los órganos internos. Entonces, un poco mi campaña es, tenemos que desdemonizar el colesterol, entender qué está haciendo el colesterol ahí cuando lo encontramos en la pared arterial inflamada y reconducir un poquito para que podamos prevenir de verdad. Es un campo interesantísimo. Yo, como decía antes, siempre que digo algo es porque me he encontrado que está escrito y que lo han dicho. Yo no me invento nada y tampoco intento convencer a nadie. Simplemente que cuando oyes una corriente de gente que está diciendo esto, estás viendo que en tu práctica clínica la incidencia de la arteriosclerosis no ha bajado. En los últimos años no hace más que aumentar. Lo que sí ha mejorado es la capacidad que tenemos de tratarla. Ya no hay que hacerle cirugía de bypass a todo el mundo, ya si tienes un infarto y en los primeros 60 minutos te abren la arteria, eso es buenísimo, o sea, la tecnología te salva y te salva muy bien de la enfermedad coronaria. Pero si queremos prevenirla, tenemos que cambiar el concepto de cuáles son las cosas que realmente hay que prevenir, y los factores de riesgo no típicos yo creo que han venido para quedarse. De hecho, el tema de los metales pesados ya se está las nanopartículas de la contaminación ambiental, ya la Sociedad Europea de Cardiología las considera como el 9º factor de riesgo de arteriosclerosis. O sea que por ese lado vamos avanzando. Los que estamos haciendo ruido con el tema de metales pesados ya se nos va oyendo más que antes. A propósito de eso, doctor, vi un video de la escuela, la Sociedad Española de Medicina Integrativa. Doctor, 7,5 millones de visitas, el de metales pesados y la depuración de metales pesados. No sabía yo que ese tema fuera como tan, como que le interesara tanto a las personas, ¿no? ¿Cómo eliminar como que metales tóxicos, metales pesados? ¿Quieres un toquecito? Porque yo sé que eso da para quién sabe cuántas conferencias, pero un toquecito para despertar el interés a la Sí, los metales tóxicos, a mí me gusta hoy en día llamarlos tóxicos porque no todos son metales, no son pesados. El arsénico, por ejemplo, no es un metal pesado, pero sí es muy tóxico, es el rey de los venenos. Los organismos biológicos, los organismos vivos, interactúan mal con algunas partículas. Y esos metales, depende de la presentación, pueden ser tóxicos o pueden ser benignos. Un ejemplo que suelo poner es el hierro. Tú sabes que el hierro, dado en forma biológica, es bueno para alguien que tiene anemia. Sin embargo, el hierro no biodisponible puede ser altamente prooxidante. Lo mismo pasa con el selenio, el zinc. Hay sustancias que son buenas si son biológicamente disponibles, pero hay que se convierten en tóxicas si están en otra presentación. Eso se está poniendo muy de moda porque ya la medicina ambiental empieza también a hacer mucho ruido. Hay mucha contaminación ambiental, hay mucha presencia de estos metales pesados
y hay muchas enfermedades derivadas de eso, lo que se conoce como sensibilidad central, fibromialgia, sensibilidad química múltiple. Estas enfermedades que están muy en boga y están muy en relación con metales como el mercurio. Hacer una quelación de metales bien hecha supone preguntarle al cuerpo: ¿está usted preparado, querido amigo, para que yo me meta con la artillería pesada para sacarle los metales del cuerpo? No es bueno llegar de entrada cuando no estás a dieta, cuando tienes sobrepeso, cuando tienes una diabetes mal controlada y estás comiendo basura todo el día, llegar y decirle al cuerpo: y ahora prepárate que voy a empezar a sacarte metales pesados. Eso puede ser peor. Una quelación de metales es, digamos, el tratamiento más integrativo que puede haber. Tienes que empezar reparando el intestino, fijándote en la microbiota intestinal, fijándote en la permeabilidad intestinal, reparándola y diciéndole al cuerpo: bueno, estos casi 10 metros de intestino ahora mismo ya están en condiciones de recibir una carga de metales que va a salir por ahí a través de la materia fecal. Tienes que saber que el hígado te va a acompañar también en un proceso de detoxificación. Entonces, un hígado graso en alguien que no se cuida no es el mejor escenario para yo llegar con un quelante de metales pesados. Primero tengo que tratar ese hígado graso, y sabemos que el hígado graso generalmente es un asunto del síndrome metabólico, del exceso de carbohidratos, el exceso de comida basura y los triglicéridos que van siempre por las nubes en la gente que no se cuida. Entonces, si no tengo un intestino preparado, si no tengo un hígado en condiciones que me acompañe en la labor de detoxificación, lo que voy a hacer es atascar los riñones, que todo eso va a salir por la orina y al final, no, es que eso, los metales pesados son muy peligrosos y es una insuficiencia renal. Claro, porque yo no puedo empezar la casa por el tejado. Si yo tengo una habitación llena de arena porque hay un agujero en el techo por el que cae arena constantemente desde hace 10 años y la habitación la tengo llena de arena, mal hago yo si contrato unos pintores y compro unos cuadros. ¿No? Métanse ustedes ahí, pónganme los cuadros y pínteme la pared. Van a decir: señor, pero si eso está lleno de arena. Lo primero que hay que hacer es tapar el agujero del techo, sacar todísima la arena que se acumuló aquí, limpiar cada rincón y entonces ya es el momento de llegar con la pintura y con los cuadros para decorar. Esta es la clave. No es me voy a poner a tomar clorela y zeolita y con eso voy a hacer la quelación de metales. Puede ayudar, no digo yo que no, puede ayudar a cierto punto ir haciendo cosas en simultáneo, pero hay que hacerlo muy en orden. Interesantísimo. Mucho por estudiar definitivamente. Bueno, doctor, habíamos hablado, bueno, del colesterol. No sé si mencionamos un toquecito de la diabetes, de la hipertensión, de los mitos en cuanto al manejo o en cuanto a la definición. Sí, en esto, a ver, a mí me gusta ir muy de puntillas para no pisar ningún callo, para que nadie se pueda sentir herido. Yo he estado ahí, es decir, yo he estado en esa medicina que solo sabía de prescribir fármacos para tratar enfermedades. Antes de que se descubriera la insulina y se patentara y se regularizara su uso, los médicos cuando diagnosticaban una diabetes lo hacían probando el sabor de la orina. Este está diabético, tiene todos los síntomas, tiene las 4P, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Seguro que es una diabetes, pues le pruebo la orina y sí, está dulce. A dieta, dieta absoluta, o sea, agua y nada más. 3 días, 4 días, 5 días, ayuno, bueno, ayunos controlados. Y cuando la orina dejaba de tener ese sabor, decían: ya está, ya hemos controlado el azúcar. Eso dista mucho de lo que vemos hoy en día. Entendemos que la diabetes es una enfermedad que no tiene cura y hay un montón de cosas patentadas. Dietas para intentar evitar la diabetes. Ojo, en todo esto siempre hay un punto de no retorno. Cuando ya está el organismo tan degenerado, con una enfermedad ya muy establecida, veo mucha gente que empieza a buscar la medicina integrativa cuando ya es tarde. Hay momentos en que no tiene más remedio que usar esos fármacos. Pero si nos vamos a reeducar a los jóvenes y a los adultos jóvenes en la forma de alimentarse, muchas de las diabetes serían prevenibles. Está muy de moda la dieta cetogénica, la dieta paleo del paleolítico,
dietas que dicen, oiga, los cereales a lo mejor no son la mejor fuente de alimentación y de nutrientes, vamos a recuperar la amistad con las grasas, que las grasas las hemos demonizado, sepamos balancear la dieta para que el paciente no se vuelva diabético. Y hablamos de la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1 es otro cuento, es otra historia, va más por el lado de la autoinmunidad, que también nos tendría que ir hablando 3 horas. La hipertensión, sabemos que hay tensiones primarias y secundarias. Hay quien tiene una enfermedad en sí, que es la tensión alta, y esos son a veces muy difíciles de controlar, y hay otros en los que la hipertensión no deja de ser un signo de que algo va mal. Tienes un hipertiroidismo, tienes una intolerancia alimentaria y cada que comes eso se te sube la tensión. Y en esos tenemos la capacidad de decir, mira, hemos encontrado el problema, se ha normalizado la tensión, ya puedes dejar de tomar la pastilla. El mito de la hipertensión es que una vez que te diagnostican y te ponen un tratamiento ya no lo puedes suspender nunca. Nunca, nunca, esto ya es de por vida. Eso es matizable. Perfecto. Bueno, ahí ahorita cuando nos hablamos un poquito de tales, cuando hablamos de la terapia no, del antienvejecimiento, ¿esto hace parte de la medicina ortomolecular? ¿Nos podría comentar un poquito? Y ya en un ratico ya vamos a las preguntas, ya estoy viendo que hay varias preguntas ahí en el circulito. Quienes tengan preguntas las pueden anotar en la sección. Qué bien. Medicina ortomolecular significa orto del griego, que es correcto. La ortodoncia, los dientes bien, ortografía, la escritura correcta. Ortomolecular son las moléculas correctas. Porque el padre de la medicina ortomolecular se dice que es Linus Pauling, que fue un premio Nobel de Química y premio Nobel de la Paz, que dijo que prácticamente todas las enfermedades degenerativas podrían ser debidas a un déficit nutricional. Y eso es lo que cuenta la medicina ortomolecular. Es decir, cuáles son los minerales que necesita tu cuerpo, cuáles son las vitaminas que necesita tu cuerpo, cuáles son los procesos enzimáticos que el cuerpo debe realizar, sobre todo el hígado, todos esos procesos de detoxificación hepática. Es muy bonito porque es un regreso a primer año de carrera, a ver la fisiología, porque nosotros todo eso lo sabemos. Todo eso lo sabemos. Cuando vimos la fisiología, sabíamos lo que hacía el magnesio, el selenio, el zinc, el manganeso. Todo eso lo sabíamos, pero luego pasamos en segundo y tercer año de carrera por la farmacología y entonces se nos olvidó lo de primer año. Y eso de la mano de una nada despreciable campaña que ha habido para llamar a la medicina ortomolecular como pseudociencia, porque eso es pseudocientífico, es de las cosas más injustas que he visto yo en este camino de la medicina integrativa, que a la medicina ortomolecular, es decir, a los médicos que prescribimos vitaminas, es que este piensa que va a curar eso con vitaminas. Es como renegar de la fisiología, que fue de las primeras materias que todos vimos y que esos exámenes los hemos pasado todos. Medicina ortomolecular es, digamos, el primer paso del médico que no sabe nada de medicina integrativa y en este momento social se quiere independizar un poquito. Por ahí se aprende muchísimo. Medicina ortomolecular, altamente recomendable. Gracias por la sugerencia. Bueno, de paso, estoy de verdad, esta charla va a ser como el antes y el después, por lo menos en mi vida profesional, y me emociona demasiado, de verdad, doctor, tenerlo aquí porque, digamos, es como mi lanzamiento al público que me conoce de mi deseo de entrar en el área precisamente de la medicina integrativa y como bien lo acaba de decir, de ponerme a estudiar todo lo que tiene que ver con medicina ortomolecular, todo lo que tiene que ver con la nutrición y bueno, la prevención, que es algo que me apasiona, pero bueno, por alguna razón que hace parte, pues digamos, de las piezas del rompecabezas de mi vida, me había apartado, pero pues, aquí estoy de vuelta, entonces es el lanzamiento oficial, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, por esa información tan bonita que nos está dando. Bueno, antes de mirar las preguntas, también me encanta el enfoque cuando lo he escuchado hablar de la biodescodificación. Damos un toquecito por ahí, por favor.
Bueno, es que eso no puede faltar en ningún plato de medicina integrativa. El cuerpo es el reflejo de lo que hay en tu mente y en tus emociones. Cuando lo definía al principio hablábamos de que somos un cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo mental y cuerpo emocional. El cuerpo es el reflejo de cómo va tu cuerpo mental y cómo va tu cuerpo emocional. Y los que han estudiado la biodescodificación, el Dr. Hammer, y hay varias escuelas que lo van demostrando. Yo soy más seguidor, no sé por qué, no hay casualidades, pero me gustó mucho cuando lo empecé a leer, del Dr. Hammer. A lo mejor es porque compartimos fecha de nacimiento, somos Tauro los dos, 18 de mayo, cómo él desarrolló un cáncer de testículo después de haber tenido un trauma severísimo por la pérdida de un hijo joven en un accidente. Él desarrolla un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de mama. Dijo, pues aquí tengo que empezar a tirar de este hilo. Y describió lo que se conoce hoy como la nueva medicina germánica. Y es cómo las emociones y la mente de un mamífero, es decir, somos un mar de emociones y de mente y de ego encarnados en el cuerpo de un mamífero. Y ese cuerpo de mamífero sufre las consecuencias de los procesos a esos otros dos niveles, mental y emocional. Lo decía en otra entrevista, no me acuerdo cuál, que los gatos no se plantean hacerse veganos y llegan a casa culpables porque han matado un pajarito en el patio. No, no, el gato es gato, sabe que es gato y si ve un pájaro que se pone a tiro, va por él y juega con él y son los más sádicos del mundo. Son gatos. No se conoce, por lo menos no sé yo todavía, que un gato haya luchado por hacerse vegano y por dejar de comer pajarito. Nosotros somos un ser mamífero con un cuerpo de mamífero que tiene esas leyes biológicas que describió el Dr. Hammer y que se corresponden al comportamiento emocional. Eso es un terreno que necesariamente abordaremos cuando hagamos en el cambio de paradigma en el que estamos, de ser una sociedad puramente materialista, que no sabe nada del espíritu, que no sabe nada del cuerpo emocional y mental. Cuando hacemos ese cambio a una sociedad más espiritual, la interacción cuerpo-espíritu se hace muy patente. Nosotros los médicos alopáticos repelemos la palabra milagro. El milagro se le achaca al chamán, al brujo, al que no es para nada científico, y eso pertenece a la medicina alopática y pertenece a la sociedad distópica en la que vivimos. No es ni bueno ni malo, es aquí hasta donde hemos llegado. Para empezar el camino de vuelta a casa, a nuestro nivel espiritual, que es de donde salimos una vez y queremos volver, vamos a empezar a entender esto. Y entonces hay curaciones espontáneas que obedecen a que esa persona ha hecho un proceso de sanación a nivel espiritual y mental que hace que la enfermedad que estaba desarrollando desaparezca. Eso es precioso. A mí es, digamos, que es el campo que más me encanta hoy en día. Sí, a mí también me encanta. Vamos a leer, a ver, aquí preguntas. Bueno, algunas preguntas se podrán contestar, otras no. El doctor decidirá cuáles sí, cuáles no, porque pues consulta tampoco, no se va a hacer consulta. Ah, bueno, esta pregunta muy interesante, doctor. ¿Las calzas negras que le pusieron a un niño en los dientes son dañinas? Sí, los empastes metálicos, las caries que se tratan con empastes metálicos, tienen metales que se van liberando en la boca poco a poco durante muchos años. Yo concretamente tuve 8, en mi infancia me pusieron hasta 8. Y cuando descubrí el tema de los metales pesados, pues busqué un odontólogo que estuviera especializado porque tienen que ser quitadas con un protocolo especial. No se pueden quitar así, sin más. Tiene que hacerlo un odontólogo que esté entrenado, tiene un protocolo específico y el paciente tiene que hacer una preparación para quitarse las amalgamas o las calzas y que eso no suponga una liberación bestial de mercurio a la circulación. El mercurio es uno de los metales más tóxicos y más difíciles de sacar del cuerpo. Por eso hay que tener mucho cuidado y tenemos que promover que los dentistas, que los odontólogos dejen de usar ese tipo de materiales. En Europa creo que ya no se usan, no sé en Sudamérica cómo está la cosa, pero ya deberían estar prohibidos. No es bueno. Y por ahí la medicina integrativa ofrece otros tratamientos mucho menos tóxicos y mucho más efectivos para las caries. Entender la caries como una disbiosis oral
ayuda mucho a corregir el problema de base. Así es. Marina pregunta, ¿cómo se puede saber que tenemos metales pesados o cuáles tenemos y que si hay algún análisis para poder establecer? La pregunta del millón, sí, hay muchas maneras. Tenemos unas más, digamos, compatibles con lo que la sociedad moderna conoce, que es el análisis del cabello, el análisis de lo que se llama el mineralograma. Podemos medir metales en cualquier parte. Podemos medir los metales en la orina y eso nos va a reflejar una cosa, cuáles metales estás echando por la orina. Eso nos dice que estás en contacto con algo. Sabemos que hoy en día hay unos tipos de arroces que tienen arsénico, sabemos que hay unos pescados como el salmón y el atún que tienen mercurio, y si yo hoy me como un salmón y mañana me hago una prueba de orina y resulta que tengo mercurio en la orina, quiere decir que mi cuerpo tuvo contacto con ese mercurio pero lo eliminó por la orina. Lo mismo pasa si medimos los metales en sangre. Habla de lo que está circulando y eso a los que sabemos de metales pesados o estamos en ese campo nos preocupa menos. No nos preocupa ni lo que está en la orina ni lo que está en la sangre. Nos preocupa lo que está alojado en los tejidos. Podemos medir metales pesados en las uñas, podemos medir metales pesados en la materia fecal y hay una técnica que ya pertenece a, digamos, un nivel, llamémoslo más, o esotérico o menos entendible por la medicina convencional, que es el diagnóstico por bioresonancia. Ese cambio de paradigma también lo daremos dentro de la medicina integrativa, que es salir de la bioquímica. Somos expertos en bioquímica. Me tomo un acetaminofén para el dolor de cabeza, eso entra, va al receptor de la célula y entonces se me quita el dolor. Y todo es pastillas, bioquímica, ortomolecular, bioquímica. Pero la biofísica también interactúa con nosotros. Por eso existe la musicoterapia, por ejemplo, porque tú oyendo unas ondas determinadas de una canción determinada, puedes producir en tu cuerpo reacciones químicas también. La bioresonancia es una técnica muy bonita. Yo estoy involucrado con ella en los últimos 3, 4 años. Tengo ya mi máquina de bioresonancia que testa cada organismo. Cada cuerpo es diferente. No hay dos personas iguales. Y lo que yo comentaba antes, hay que preguntarle al cuerpo si está listo para que le saque ahora los metales pesados o prefiere que vaya por otra vía antes. ¿Quieres que repare otra cosa antes? La bioresonancia va a ser muy práctica y está siendo muy práctica en los que la podemos conocer y usar porque nos permite diagnósticos muy ágiles, muy funcionales. No el diagnóstico de pues, la biopsia y la histología, sino un diagnóstico de lo funcional, de lo que está vivo, la interacción entre diferentes órganos. O sea que sí, tenemos muchas pruebas. Me dejo en el tintero las técnicas de provocación, pero es un campo amplio y al que ha hecho la pregunta le animo a que investigue porque sí que se puede. Pones en Google cómo se diagnostican metales pesados y vamos a salir todos por ahí contándolo. Gracias, doctor. Esta pregunta yo creo que la podríamos unir con la siguiente que dice que si se puede tratar con medicina integrativa una tetralogía de Fallot en un joven de 26 años y al mismo tiempo preguntan que si un bloqueo de rama derecha... se me perdió la pregunta. Bueno, tenía algo que ver también con manejo integrativo en un bloqueo de rama. Esa pregunta lleva implícita una falta de entendimiento de lo que es medicina integrativa, porque está asumiendo que es medicina alternativa. Como he dicho yo en la definición de medicina integrativa, cogemos lo bueno de todas las corrientes. Y una tetralogía de Fallot lo que necesita es un excelente cirujano cardiovascular que haga las cirugías pertinentes en cada momento. Cardiopatías congénitas solamente se pueden tratar interviniendo porque son defectos mecánicos, sea por vía percutánea, con cateterismos, o sea por vía quirúrgica, abriendo el pecho y corrigiendo, y hay excelentes profesionales. No hay que apartar la cirugía cardiovascular del concepto de medicina integrativa. Eso es parte de la labor que estamos haciendo. Estamos tendiendo puentes y siendo inclusivos. Yo a veces, yo tengo una formación en Reiki. El Reiki es una terapia energética y soy cardiólogo. Si yo me encuentro un paciente en urgencias que tiene un infarto agudo, una elevación del ST y está sudoroso y con dolor en el pecho, yo no me planteo a día de hoy ponerme a hacer una sesión de Reiki de 20 minutos. Le digo, usted a la sala de cateterismos ya,
porque hay que abrirle la arteria. Y ya luego hablaremos de la biodescodificación, de lo que le produjo el infarto, de la nutrición, de la prevención secundaria y un largo etcétera. O sea que es muy, muy importante que entendamos que, al menos como yo veo la medicina integrativa, no es como una alternativa, sino como un fenómeno inclusivo que lo incluye todo. Y la tetralogía de Fallot, cirugía, depende, no sé también de qué nivel de complejidad estamos hablando, pero que quede claro que no excluimos nada en lo integrativo. Complementar porque toda ciencia es su fuente, ¿no? Sí. Bueno, aquí me preguntan sobre el rábano, como que los efectos detox que tiene para matar este estado. Hay un montón de quelantes Perdón. naturales, muchos quelantes naturales, prácticamente todo elemento, el agua de mar, todas las cosas naturales en algún punto son quelantes. O vamos a intentar matizar el tema de que no todo tratamiento de metales pesados va por la vía de la quelación. Quelación es dar una molécula que atrape la molécula de metal y que se lo lleve por la orina o que se lo lleve por la materia fecal, sacándolo del cuerpo. De ahí viene la palabra quele. Quelación viene del griego quele, que es garra. Yo atrapo el metal, el aluminio, el mercurio, el que sea, y me lo llevo fuera. Hay otra forma, que es oxidar el metal o metabolizarlo, cambiarlo, incluso transmutarlo, si nos atrevemos ya con la espagiria y la alquimia. Todas las cosas naturales, la lista es interminable, el rábano está ahí y como antiviral también hay que recomendarlo. Entonces sí, la respuesta es sí, es una cosa a tener en cuenta. Ok, rábano. Bueno, doctor, otra pregunta y si no, vamos a concluir porque yo sí quisiera que nos diera unas recomendaciones. Bueno, no, estaban diciendo que gracias por la respuesta. No entiendo aquí bien la pregunta, pero se refiere al vitiligo. No me aparece toda la pregunta, entonces no la puedo leer. Bueno, doctor, quisiera que nos recomendara algunas. Yo sé que hay muchos colegas suyos especialistas que ya están también en esto, incluso que desde hace mucho antes y que han sido también sus referentes. No sé si nos pueda dar de pronto los nombres de médicos o terapeutas en general a los que podamos también acudir para aprender más sobre el tema. Y también libros. Me interesa que nos mencione algunos libros que nos pueda recomendar para empezar a asumir esa responsabilidad sobre nuestras salud. A ver, la lista sería interminable. Yo puedo contar más o menos los que han formado parte de mi camino. El primero es el doctor Steven Sinatra, que es un cardiólogo que está en Estados Unidos. Steven Sinatra tiene un libro que se llama Cardiología Metabólica. Fue el primer contacto que tuve yo con lo ortomolecular. Un cardiólogo que habla del magnesio, la coenzima Q10, la ribosa, la carnitina, los omega 3. Es cardiología ortomolecular. Luego hice mi paso por entender la homeopatía, que es precioso. La homeopatía tiene en cuenta mente, cuerpo, emociones. Es una terapia vibracional. Por eso mucha gente que no está acostumbrada al paradigma biofísico no lo entiende. No entiende cómo unas pastillitas que tienen una dilución infinitesimal pueden tener un efecto sobre el cuerpo. La curación por opuestos o por similares. Llegó la necesidad de hacer diagnósticos individuales y pasé un tiempo con un kinesiólogo muy buen amigo mío que vive por aquí cerca, que no es médico, es naturópata, y a mí me sorprendió poderosamente cómo yo, que era médico especialista en cardiología, no tenía ni el 50% del conocimiento que tenía esa persona. Cómo llegaban casos realmente desesperados a sus manos y con kinesiología holística para el diagnóstico y con naturopatía, homeopatía, fitoterapia, terapias energéticas, casos muy complejos que eran desahuciados por la medicina convencional salían adelante.
Hay un punto en esto, el conocimiento es como un rombo. Cuando tú has empezado con algo, lo ves como muy simple. Ah, esto está chupado, esto es fácil, yo me voy a meter aquí. Luego, a medida que vas avanzando, estás desbordado. Es decir, uy, cuánta cosa, no soy capaz de aprenderlo todo. Y luego al final el rombo se va cerrando y cuando ya realmente has conocido mucho y has tenido la experiencia, te das cuenta que realmente es sencillo cuando lo sabes aplicar. Kinesiología holística, bioresonancia. En ortomolecular también fue un referente para mí el doctor Joseph Mercola. Es muy conocido, tiene vídeos en inglés, vídeos en español, tiene página en español. Habla mucho de todas estas cosas que son fundamentales, como el intestino permeable, los metales pesados. Es uno de los que sabe que el tema del colesterol, igual que el doctor Sinatra, somos de los abogados de que el colesterol no hay que bajarlo tanto porque estamos fomentando problemas neurodegenerativos con esos colesteroles tan bajos en la tercera edad. Libros de, no sé, en los vídeos de mi canal hago más referencia a vídeos. Hacia el lado de la oncología, doctor, de la prevención, porque de verdad que pues, si podemos hacer mucho de nuestros hábitos, nuestra alimentación para prevenir el cáncer. Oncología integrativa, publicidad audiovisual. Oncología integrativa. Este vídeo lo editamos en la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, perdón, este libro. Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, Oncología Integrativa. Grandes profesionales tratando la perspectiva del cáncer, terapéutica cuando se puede, de prevención cuando se puede, de todas las áreas de lo integrativo. La homeopatía, la homotoxicología, terapias mente-cuerpo, terapias energéticas, nutrición, por supuesto. Es necesario saber, necesarísimo saber que el azúcar es el alimento de las células cancerosas y la dieta es un factor importante. Y en esto sí me acuerdo que al comienzo de mi camino me impresionó mucho, de hecho acabé llorando cuando vi ese vídeo de la emoción, un vídeo del doctor Alberto Martí Bosch, que es un oncólogo español que tuvo ese camino, oncólogo pediatra que se sale del camino convencional y harto de ver muertes y tragedias y cosas y se encontró con la medicina integrativa. Estudió y volvió como oncólogo integrativo. Tiene un vídeo, no sé si seguirá en YouTube o ya lo habrán quitado, que hablaba del cáncer. El vídeo del doctor Alberto Martí Bosch para mí es un referente. Alberto Martí. Y sobre todo, entender que no hay protocolos. Puede ser la parte más complicada para los que estamos formados en protocolos para tratar enfermedades. Volver al concepto de paciente individual. Yo creo que este signo ya lo he visto en varios vídeos. Solo tenemos una huella digital, cada uno somos identificables por ella y nadie más lo tiene. La microbiota intestinal también es muy particular. 3/4 partes de la microbiota intestinal es individual. De lo que yo cuando en el canal del parto tragué, eso fue mi microbiota original. Y luego, pues lo que he podido mantener después de tomar tantos antibióticos, tanta medicina y tanta cosa, la microbiota sufre, pero sigue siendo cosas individuales. Me acordé del libro de ¿Es la microbiota? Exactamente. Sí, la doctora Sari Arponen, que es finlandesa y que vive en España, ha escrito ese libro y es bastante bueno, es muy educativo. Hipócrates lo decía de una manera, la muerte empieza por el intestino. O lo decía también de otra manera, todas las enfermedades degenerativas a las personas les entran por la boca. El problema muy serio de la medicina alopática moderna es el uso indiscriminado de antibióticos. Es una cultura anti-vida. Tenemos que recuperar el conocimiento, si queremos, o sea, el que quiera, de la cultura probiótica, porque nuestro cuerpo es un universo en el que hay trillones de células, pero por cada célula se cuentan entre 5 y 10 microorganismos. O sea que nuestro cuerpo de humano
tiene más de bacteriológico que de células humanas. Y cuando adoptamos esa cultura antibiótica, a largo plazo estamos generando una falta de equilibrio que genera consecuencias como son las enfermedades autoinmunes. Doctor, su página web es www.drsergiomejia.com. No, es www.cardiologosergiomejia.com. Ah, ok, cardiólogosergiomejia.com, sí, me estaban preguntando acá. Bueno, doctor, yo quisiera que finalizáramos este live con un mensaje suyo. Definitivamente es el invitado aquí, el que sabe de lo que está hablando, y me gustaría que con una idea final pues nos invitara, o bueno, no sé cómo quisiera cerrar este conversatorio, esta entrevista. De mi parte, yo pues escuchándolo hablar de los referentes que nos da y la cantidad de opciones que hay, yo solamente podría decirle a quienes vean esta transmisión después, a quienes están acá, que abramos nuestra mente, o sea, a todas las opciones, empecemos a investigar, empecemos a confiar, empecemos a creer un poco más en lo que no vemos, empecemos a creer en la intuición, en lo que nuestro corazón nos va diciendo, porque pues lo digo por mí, muchas veces he dejado que mi vida la gobierne mi mente, y en esos momentos es donde casi siempre me equivoco. Pero cuando me dejo guiar por la intuición, cuando el corazón me está diciendo, ¿por qué no exploras por allá? Pues vamos, dámosle que el corazón nunca se equivoca. Esa es mi invitación a quienes están acá. Ahora, doctor, ¿qué nos puede decir? Qué bonito. Aquí hemos venido a ser felices, pero se nos olvidó. Se nos olvidó que podemos ser felices, que somos creadores de nuestra realidad, que somos realmente seres espirituales viviendo una experiencia temporal encarnados, o muchas. Y desde esa perspectiva, cuando se descubre el camino este de la medicina integrativa, de los suplementos, de tengo que irme por esta vía, a veces se convierte uno en una especie de paranoico de la alimentación y la dieta y tal, y se acuñó un término que es el estrés reductivo. Hablamos del estrés oxidativo como el que envejece, pero a veces te encuentras gente que está tomando 25 suplementos pues porque empieza a enterarse de todos los minerales que el cuerpo necesita y de las enzimas y de los aminoácidos, y me han dicho que la arginina es bueno para esto y que la lisina es para lo otro, y piensan que todo eso tienen que traerlo de fuera. Y piensan que todo eso hay que traerlo de fuera, hay que irse a una herboristería y comprarlo todo porque el cuerpo no lo está produciendo. Hay que tener cuidado con ese entusiasmo inicial que te lleva a un estrés reductivo que es tan peligroso como el otro, porque al final tanto suplemento y tanta cosa también tiene mucho químico. La mejor forma de estar sano, mens sana in corpore sano, es primero prevenir desde el cuerpo, pero también desde la mente, con un sano disfrute de la vida. La vida se va rápido, la vida es muchos hoys. Hoy es 6 de noviembre del 2021. ¿Cómo lo has vivido? ¿Lo has disfrutado realmente? Porque esta fecha no volverá nunca en tu calendario, ni en el mío, ni en el de nadie. Y lo mismo mañana, y lo mismo pasado, y lo mismo pasó hace 10 años. ¿Qué cosas te preocupaban hace 10 años? ¿Qué cosas te quitaron el sueño hace 10 años? Si no es una tragedia, es decir, que hay gente que ha tenido traumas severos, pero realmente no nos acordamos. Cuesta, a ver, hace 10 años, ¿qué me preocupaba? Lo mismo va a pasar dentro de 10 años. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Oye, ¿qué te preocupaba hace 10 años? Uy, no me acuerdo, es que no me acuerdo. Entonces se trata de no dejarnos comer el coco por el estrés, por el miedo, por el qué va a pasar mañana y qué va a pasar mañana y qué va a pasar mañana, y recuperar el poder del ahora. Este es un libro que les recomiendo porque también es medicina holística. El poder del ahora, de Eckhart Tolle. Tenemos que aprender a vivir el ahora, el ya, el hoy. Hoy tengo que ser feliz, no lo puedo dejar para mañana. Hoy. Y si yo soy feliz, es mucho más fácil que en mi camino aparezcan los terapeutas adecuados. La felicidad no significa la ausencia de problemas, significa la capacidad de usar mi libre albedrío para enfrentar esos problemas o esos inconvenientes de la mejor manera posible. Como dice en el anuncio este de Bruce Lee, be water, my friend. Sé agua, sé
fluye con la vida, que la vida sabe por dónde te lleva. Porque recuerda que tú eres un espíritu eterno e inmortal encarnado en un vehículo temporal. Disfruta de eso, disfruta de todo. Qué lindo, doctor, gracias. Me quedo súper inspirada, mucho más de lo que ya estaba, de verdad, por seguir promoviendo la vida, la alegría, la felicidad desde ya, desde el momento y obviamente cuidando nuestro cuerpo. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo. Quisiera saber si de pronto existe la posibilidad de uno nuevo más adelante donde podamos profundizar alguno de los temas. Sí, Y de claro que verdad, sí. Claro que sí, yo muy agradecido que me des la oportunidad de poder difundir esto. Es, digamos, lo que más me gusta, poder contarlo y que seamos muchos más los que nos vayamos sumando al carro este del cambio de paradigma sanitario. Vale, ahí están mandando muchos comentarios lindos, muchos corazoncitos, así que bueno, estamos ahí en la onda, vibrando en amor como tiene que ser. Doctor, desde aquí, desde Colombia, desde mi corazón, de verdad, todo el agradecimiento y mis deseos para que todo esté muy bien y que sigamos ahí, de verdad, dando nuestro aporte, nuestro granito de arena por un mundo mejor. Igualmente, muchísimas gracias por la valentía, por abrir esta puertecita y que sé yo que vas a llegar muy lejos. Gracias. Adiós, gracias a todos por acompañarnos, que estén muy bien. Bye.